Pero bueno, vamos a dar inicio a la primera parte de esta clase, que es el Estado y la Constitución. Tenemos entonces que irnos de cabeza con lo que es el Estado, y ya sabemos que es una figura o un político territorial. Tenemos en el artículo 2 de la Constitución donde se define, venga, se los voy a leer ahorita. Generalmente esta clase es exegética, significa que se basa mucho en la lectura de los artículos. Entonces tenemos: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia y la igualdad. Ahí está. El Estado tiene como fin esencial la defensa y el desarrollo de la persona. Un poco de lo que va, ¿no? ¿Qué es importante aquí con respecto al Estado? Que es la visión jurídica de una persona que no existe realmente, es una idea jurídica, una constitución, la cual tiene varios elementos determinantes, entre ellos lo que es el territorio, que es donde actúa, como lo pueden ver allí, cómo está organizado y que es la persona o la autoridad de donde emanan las leyes. Que eso es lo que nos incumbe a nuestra materia. Ahorita estoy siendo bastante más resumido debido a que ya tienen esos videos por allá montados, ¿no? Y que vi que ya los tienen visualizados. Mientras cargan, esto debe ser el motivo por el cual antes estaban recomendando no hacer las grabaciones directamente por acá. Que ahorita ven que está tardando un montón en cargar la lámina. Ajá. Por ahí Marco está escribiendo. Espero el chat para continuar. Un poquito más de aceleración en ese chat, porfa. Ajá. Sí, Alberto, debería ser la función principal de todos los estados el garantizar el bien común de sus individuos, ya que justamente como tenemos aquí el elemento principal, el primer elemento es la población. Entonces es el conjunto de personas o los recursos humanos que están en ese estado. ¿Y por qué interesa que el estado tenga esa misión, ese fin de garantizar el bien común? Pues porque si no, no tuviese la población o las personas que están en ella. Gámez, revisa si tienes en alguna función que me tengas muteado o algo similar. Pues veo que todos están bastante activos. Una persona... Ajá, ya va. Me quedo con la idea de Marco un segundo antes de continuar. La idea de un Estado entonces se basa en una persona representada como una constitución. Y esa idea se presenta de esa forma, ya que es incorruptible. Se presenta así el Estado como una idea, como les estaba comentando. Sin embargo, ese aspecto de que como una constitución no es del todo... Vamos a profundizar en ese par de cambios y que también se puede ver en la lectura que les recomendé del Estado Leviatán. Leo por aquí. Karen ahorita, bueno, nos dice esos temas de la cultura, la raza. Ya vamos a profundizar ese tema más adelante. A ver, esto que acaba de decir Colmenares, si podría escribir una explicación breve, estaría encantado.
porque no tiene sentido o no logro encontrar. La Constitución no constituye al Estado o la nación, debido a que ambos ya son hechos constituidos. No sé a qué te refieres con que ambos son hechos constituidos. Son cosas diferentes, están íntegramente relacionados. Sin embargo, no son los mismos. Y uno proviene del otro, así que es difícil decir que ya ambos están constituidos. Resaltando el tema del territorio, todos estamos claros que es el espacio de tierra en el cual está ubicado y en el cual se ejerce la acción. Tenemos en el artículo 13, como lo tengo por acá, venga, marcando con la mano, venga. El artículo 13 tenemos aquí marcado lo que sería donde encontramos ese fundamento jurídico. Alguien intentó decir algo, se puso el micrófono arriba, pero no escuché absolutamente nada. Sí, Alejandro, no te escucho. Y seguimos esperando. Debe ser este parte del problema de la grabación, ¿ven? Que no funciona tan bien. No te preocupes, Alejandro, no hay inconveniente. Los elementos fundamentales, continuamos, ya vimos lo que es la población, vimos lo que es el territorio, y entramos ahora en las dos manifestaciones de lo que es la autoridad, que es el poder que se aplica de forma interna, y tenemos allí en el artículo 136 y 137 para mostrar un poco cómo se maneja, y la soberanía, que es esa autoridad que se manifiesta de forma externa, cómo interactúa nuestro estado con los otros estados, cómo se manifiesta un poder en un territorio con otro poder en otro territorio. Tenemos fundamentos jurídicos, el artículo 5 y el artículo 11 de la Constitución. Al finalizar la clase les explico un poco por qué también les estoy dando estos fundamentos de esta forma. A ver, tenemos algo escrito por acá. ¿El poder territorial es beneficioso del Estado o es algo más militar? ¿A qué te refieres exactamente? El crecimiento del poder territorial, a ver, es simplemente tener más espacio. Entonces, tener más espacio te puede servir para hacer más cosas, para explotar más recursos o para administrar mejor la población que tienes. Si lo relacionamos de una manera directa con la materia, podría ser para un fin económico general. Entonces, mientras mayor economía, pues mayor poder en algún sentido, y eso debe repercutir en el ámbito territorial. O cómo repercute el área territorial en el poder económico. Sí, Alberto, justamente. El Estado, con el tema de la soberanía, lo que busca es eso, en que los otros la reconozcan, lo reconozcan y reconocer a los otros en un grado de igualdad. Seguimos. La señorita Mata, no me queda claro a qué te refieres con un conjunto de expresión. Si te podrías explicar, perfecto, lo seguimos hablando por allí. Daniel, aquí parece que copiaste textual algo de la guía que andaba por ahí también en módulo 7. Efectivamente, aquí hablamos del poder, de la forma en la que se manifiesta y sobre quiénes se manifiesta. Justamente por el hecho de tener ese reconocimiento de igualdad y por ese control que se ejerce de alguna forma ante la población. Ya que estás revisando el material de módulo 7, también te voy a hacer una anotación por acá que es lo normal también. Entonces, Daniel, a ver. Buena pregunta, Carlos. Tenemos por acá. Entonces, ¿se puede considerar que lo que conforma al Estado nace de la soberanía? Bueno, esta pregunta es tan buena que de hecho yo la tengo apartada para la primera actividad, así que no te voy a dar la respuesta ahorita propiamente dicho.
Sin embargo, la soberanía es un elemento muy importante del Estado, pero la soberanía es autoridad. Entonces, la autoridad por sí sola no da paso al Estado. Así que continuamos. Seguimos. El aspecto del recurso humano dentro del Estado es muy importante, que lo diferenciamos de acuerdo a sentimientos o cómo se agrupan. Por ejemplo, el simple de hecho de tener un grupo con una vida social común. Por ejemplo, nosotros ahorita somos la sociedad de legislación mercantil. Ajá, mata. Ahora no tiene que ver con la soberanía, ese aspecto que acabas de comentarlos por acá, de la expresión cultural, tiene más relación con respecto a lo que es la patria. Entonces, la nación viene siendo el sentimiento que nos vincula, la voluntad de vivir juntos. Pero esa pertenencia a esos aspectos culturales y coloquiales es lo que nos hace una patria, que es lo que tenemos por acá. Y con eso pasamos a la siguiente lámina. No, justamente la nación es el sentimiento, la apropiación es la patria, cuando lo haces tuyo. Por ejemplo, lo que nos haría patriotas venezolanos es que sintiéramos como nuestros el himno nacional. Y no sé, a ver. Y está cargando y carga lentísimo la siguiente. Ajá. Ajá, cargando. Sí, la plataforma no sé si es módulo 7. De hecho, yo tengo cerrado en este momento módulo 7. Solamente tengo esta aplicación de conferencia activa y está algo lenta. Me imagino que es por el tema que le di grabar al inicio. De todas maneras, como les comenté, estoy grabando con otra plataforma, con otro programa, para también subirlo directo a YouTube. Entonces, bueno, ahí veo. ¿Se cayó mi cámara o es que yo ya no la visualizo? ¿Pueden seguirme viendo? ¿Me ven? Miren, ahora no sé si me escuchan. Ajá. Técnicos que hay con respecto a la grabación directa en esta plataforma. Y bueno, seguimos trabajando. Tenemos por acá el tema del pueblo, que a pesar de que es el más usado en nuestro país y en algunos otros, es como el más despectivo, teóricamente hablando, porque solamente da solución a la persona física en un lugar determinado. Realmente es eso. Pueblo es todo el que esté allí y listo. No necesariamente la patria tiene que estar relacionada con una ideología o una manera de pensar específico. De hecho, si te das cuenta, la definición de cultura es justamente cómo manifiestas o qué acciones haces que son diferentes o que tienen ese carga de pensamiento allí. Sí, son temas de pertenencia y de sentimiento. Igual no son los mismos. Los invito de todas maneras a repasar cualquier cosa. Y aquí entramos en lo que es la nacionalidad. Muy importante porque, como la materia, lo saben, es básicamente su introducción al mundo del derecho. Aquí comenzamos a hablar de lo que es un vínculo jurídico. ¿Y entre quiénes? Bueno, entre el Estado y los participantes de él. Sí, también se utiliza como una expresión asociada al nacionalismo. Sin embargo, como he comentado en la lámina anterior, no tiene una relación teórica con respecto a eso. Lo que realmente es lo que uno dice comúnmente, sin embargo, no es como debe ser usado. La nacionalidad la tenemos allí reflejada en el artículo 32 de la Constitución. Y es cómo se une el Estado a los participantes. A mí me gusta, ahorita que termine de cargar la lámina, a mí me gusta mucho siempre en la pizarra, sobre todo, identificar que el Estado
es como una especie de triángulo, para que lo vean visualmente, y las personas son como pequeños cuadrados. Entonces siempre esa relación de cómo interacciona ese vínculo jurídico que se crea por la simple existencia de una persona con el participante es la nacionalidad. La nacionalidad, para que sepan, se puede adquirir de dos modos, por lo menos de forma concreta aquí en Venezuela, que es a través de la sangre, el jus sanguinis, y el jus soli, que es a través del territorio. Es decir, naciste en el lugar o desciendes o tus padres son alguien exactamente que son venezolanos. Entonces, hijo de venezolano tiene derecho a la nacionalidad venezolana. Ese es por nacimiento, que sería jus sanguinis. Vamos a escribirlos por acá. Jus sanguinis. Así. De todas maneras, eso es para general. Eso no está directamente relacionado con la materia. ¿Sí? Veo que están escribiendo. Caemos acá en el territorio. Regreso, déjame buscar por acá en el chat esa pregunta muy buena que me hizo. Ya. Daniel, si no me equivoco, ¿qué era? A Carlos. ¿Puedo considerar que lo que conforma el Estado nace de la soberanía? Bueno, aquí yo te pregunto. Ajá, ¿conoces algún Estado que no tenga territorio? ¿O cómo funciona allí la soberanía si no tienes territorio? ¿No estaría vinculado o limitado la soberanía al territorio por lo que hemos visto de la misma definición? ¿O qué opinan al respecto? Ajá, algo acaba de cambiar. No sé si me están escuchando. Ajá, ahora me están escuchando. Sí, hubo como una pequeña latencia allí. Bueno, lo importante del territorio es que es el espacio donde justamente se aplica la soberanía. Y tenemos por acá el fundamento del artículo 13 de la Constitución. Ah, la pregunta la había hecho tu amigo Carlos arriba y él quería plantear la duda si realmente el Estado nace con la autoridad, con la soberanía. Entonces yo justamente aquí a Carlos, justamente Carlos, justamente te devuelvo un poco la pregunta y te digo, ¿qué estados conoces que no tengan territorio? Y si no hay territorio, ¿en dónde se ejerce la soberanía? A ver qué conocimiento tienes al respecto por allá. ¿O qué buscaste? Exactamente, sí, sí. Esa es la pregunta. ¿Cómo el Estado tiene un poder de dominio sobre un territorio si no existe el territorio? Ajá, ya creo que por las preguntas que están, o lo que están diciendo, creo que conocen parte de los casos actuales de derecho internacional, lo cual es bueno. Y se cae por un momento. Se cae. Latencia. Ya va. Bueno, eso si alguien quiere escribirlo después por el grupo de WhatsApp con respecto al territorio o hacer alguna acotación al respecto, sería ideal. Bueno, sí, sí hay países que no tengan territorio y hay territorios que no tienen soberanía y hay algunas cuantas variantes de estos elementos que pueden dar a pensar varias cosas. De hecho, hay varios casos de derecho internacional que son bien particulares. No sé por qué esta lámina no se ve justo al final. Qué detalle, pero bueno. El poder aparece como una necesidad natural del Estado. Significa que puede haber un Estado este Eidri Infante,
justamente date cuenta en lo que estás diciendo, porque estás utilizando, yo te estoy entendiendo en tu pregunta, sin embargo no está bien planteada y las palabras que estás utilizando no son las correctas. ¿Por qué? Ah, si el Estado no tiene territorio, puede ejercer su soberanía sobre las personas. Recuerda que estamos conversando de que lo que ejerce sobre las personas es el poder y que la soberanía es frente a los terceros. Entonces poder es interno, soberanía es externo. ¿Cómo serían los casos que una persona no pueda nacionalizarse? Eso si quieres lo podemos conversar después por WhatsApp, porque sale un poco de la pestaña de la materia. Sin embargo, tendrían que ser casos muy puntuales y que no estén determinados en la ley o que no estén contemplados dentro de ella. Ese es en principio, Rogelio, como debería ser la circunstancia, que los elementos están tan entrelazados o deberían estar entrelazados de la manera entrelazados de la manera en que si falta alguno de ellos realmente no existe un Estado, a pesar de que, como les comento, en derecho internacional hay muchos casos de o muchas circunstancias en las cuales, por ejemplo, las personas se quedan sin nacionalidad porque hay un golpe de Estado y el país cambia de nombre. Y todas las personas que estaban fuera de ese país tienen una consecuencia y pierden su nacionalidad. Quedan como apátridas. Esos son casos que han pasado. De hecho, creo que hay una película sobre una provincia que era de la Unión Soviética en Estados Unidos. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Cuál es el tema del poder? Bueno, que existe el abuso, que existe ese fin del Estado que no se cumple. Entonces es parte de esos puntos y que cómo podemos realmente entender la función del poder que esté orientado hacia el bien común. Si realmente el poder se manifiesta para nosotros los que estamos dentro de un Estado y sentimos que ese poder está orientado a una representación que nos lleva hacia el bien común, a que cada quien estemos, a que cada uno de nosotros estemos mejor, pues entonces podemos decir que se está aplicando de manera correcta y no que estamos bajo un mal ejercicio de poder. No sé cómo voy a subir esta clase porque voy a tener que editar unas cuantas cosas, pero bueno. Vi que se volvió a caer. Le di a la lámina y fue lo que pasó. Entonces veo que es eso. Las herramientas no funcionan del todo bien en conjunto. De hecho, creo que la próxima. Ahí está. La próxima vez creo que voy a quitar la cámara. Ni tampoco voy a tener habilitada la grabación porque no. Ajá. Entonces, una forma de manifestar el poder, como también lo leímos un poco en el artículo 2, que dice que es un estado descentralizado, significa que el poder no está concentrado en uno, sino que está dividido. La forma en la que está dividido son, a ver, estos cinco. Estos cinco poderes, que es el legislativo, el ejecutivo, el judicial, el ciudadano, el electoral. Y aquí creo que más o menos deben conocer qué trata cada uno de ellos. Lo podemos contener los fundamentos jurídicos en el artículo 136 de la Constitución. Y el que es más destacable es el poder ciudadano, que antiguamente era llamado moral. Y se encarga de contra la ética pública, la que trata de salvaguardar los derechos de los ciudadanos, como también... Ajá, otra vez se acaba de minimizar esto. Se desconectó. Ajá, se volvió a conectar. Y tienen acá la buena gestión de la administración pública. Entonces, es decir, si hay algún ente del Estado que está actuando de forma indebida, el poder ciudadano debería ser el contralor. Y seguimos cuando termine de cargar la siguiente pestaña. Vamos a ver. Veo que están escribiendo por el chat, pero no leo. Vamos a ver.
¿Será que se desconectó? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ajá. Ya va, que ahora se cargaron todos de golpe. Perfecto, sí, es que se está desconectando. Cada vez que le doy pasar de lámina, hay un momento ahí de latencia que se desconecta. Ajá. Ajá, aquí tiene la soberanía, además como les comenté que es ese hacia los externos, también hay una forma interna de manifestación de esta soberanía, que es a través de los territorios estadales o municipales. Justamente esas entidades que encarnan y representan al Estado en su nivel regional. Y externa, bueno, jurídicamente los otros estados soberanos. Ajá, Jorge, lo que dices es correcto con respecto a los poderes. De hecho, eso debe estar comentado en el libro del Estado Leviatán. Ahora te digo yo, ¿qué elemento teleológico tiene relación para la división de estos poderes? Vamos a escribirlo por el grupo. Ajá, división. Ajá. Por allí lo anoté, no se ha mandado. No sé si es por... Vamos a ver. Nada, se volvió a desconectar por lo que estoy viendo. Sí, acabo de escribirla, pero vamos a ver. ¿Qué relación teológica hay para esa división de poderes? Estoy desconectado del chat. Sí, estamos teniendo... Ahí está. Problemas de latencia. Ajá, problemas de latencia. Listo. Aló. Se corta el audio. Vamos a ver. Sí, la pregunta viene siendo que por qué en ese momento o por qué en Grecia se utilizó esa división de poderes. O cómo o por qué crees teleológicamente, para relacionarlo un poco con la lectura, que me imagino que de allí sacaste algo de esto, por qué se da esa división de poderes. Ajá, allí alguien salió, Pedro, diciendo para evitar una tiranía. Aquí es donde quiero hacerte justamente una aclaratoria, que para eso es que está esta lámina, para ponerlos un poco en contexto de cómo funciona el sistema de gobierno, más que un Estado propiamente dicho. Y la forma en la cual tengo de asumirlos a través de quién es el soberano, quién tiene esa autoridad. ¿Se puede escuchar? Ajá. Carlos, que se dividan los poderes porque bueno, esa mentalidad y esa opresión, en teoría, entre comillas, aquí, entre comillas, pues ha pasado, pasará y bueno, y seguirá pasando. Es una forma de garantizar la democracia. Ajá. Para que toda la responsabilidad no recaiga en una persona. Bueno, les voy a contar un poco aquí y ya se dan cuenta de la respuesta. Tenemos que en la monarquía
el soberano es un hombre con autoridad divina. De hecho, si se ponen a analizar un poco lo que son las figuras de la realeza actual, de las que quedan, todos ellos deben tener una tradición sanguínea que te dice que se remontan a la descendencia de un dios tal o cual. Por ejemplo, creo que esta reina que está Isabel, que lleva todos los años del mundo, creo que son portadores del dios Wilfur o algo similar, que es el dios del viento inglés. Eso lo pueden buscar. Eso. El tema de la aristocracia, cuando el soberano es la aristocracia, es una minoría con autoridad circunstancial, porque puede depender de económico, sanguíneo, de títulos nobiliarios, para que toda la responsabilidad no recaiga en una persona. Más que toda la responsabilidad es un poco del poder. Pero lo importante del poder, que justamente es el aspecto de la democracia, que es el que viene a continuación, es que el soberano en la democracia es una asamblea. Por eso es que se realiza la división de poderes realmente. Porque se entiende que la forma en la cual debe estar organizado el Estado es por el grupo de personas en el que él interviene. Y que si el poder soberano, la autoridad, viene dada no por una o por un grupo pequeño de personas, sino por los que quieran participar de esa comunidad, entonces se manifiesta realmente lo que es la democracia. Por eso es que sale en Grecia. Y el aspecto teleológico es cómo se funciona o cómo se rigen los aspectos divinos, entre comillas, como aspectos morales, que es de lo que trata un poco la lectura del Estado Leviatán, de cómo el Estado debe ser diferente a lo justo, lo moralmente correcto, y que debe fungir más para que todos estemos bien, persiguiendo el bien común, más que limitarse a dar un canon o un régimen de conducta. Exactamente, eso es lo que se busca, la división de poderes. Voy a anotar por acá las participaciones. Exactamente, esa es parte del asunto de la asamblea, buscar a personas que se acerquen al pueblo. Exactamente, una oportunidad para elegir e intervenir. Ya cuando vemos los elementos del Estado, vamos a ver un poco más los del derecho, vamos a ver esa participación. No, listo. Sí, se supone que el ocuparnos del bien común, si todos estamos metidos dentro de esa esfera, entonces nosotros estamos siendo tratados bien o están velando por nosotros. Entonces, mientras los ciudadanos estemos bien, ese bien común estará bien. Si el bien común está mal, nosotros estaremos mal. Sí, bueno, ya vamos a ver un poco más adelante esos aspectos cuando hablamos de la seguridad jurídica en el tema del derecho. Lo que pasa es que son temas que están bastante relacionados. Pero no solamente se trata de las cosas materiales, sino también de las cosas morales. Sí, puede ser que esté, o mejor dicho, sí, está en contexto el tema del pacto social allí. Sin embargo, no puedo decirte de la real poder electoral o de cómo funcionaba para decirte que el pacto social allí estaba bien representado. Lo mismo se podría aplicar a estas condiciones, no lo sé. Ustedes pueden sacar sus propias reflexiones al respecto. En principio, David, nada ni nadie está por encima de la Constitución, en principio, lo cual no significa que existan excepciones. Y ya vamos a conversar de eso. El Estado, como trata de perseguir el bien común, y la primera característica del bien común es que exista orden, los temas religiosos y morales los determina o los acepta o vincula dentro de su ordenamiento a través de este orden. Entonces, si yo necesito este conjunto de características, yo voy a tratar de garantizarlas de esta manera. Y así es un poco como se
se conecta con los ciudadanos, no desde escuchándolos, sino desde impartiéndolos. Hablamos justamente que esto no, bueno, no es que es más adelante, pero se los comento de una vez, que el Estado, que es este triangulito que estemos por acá, tiene relaciones de desigualdad con las personas que son este cuadrado de acá. Siempre en estas condiciones del Estado, de derecho público, son relaciones de desigualdad. No estamos en igualdad de condiciones. Exactamente, es como si el rey estuviese por arriba de todo. Básicamente, exactamente, las necesidades. Acá tenemos la Constitución, en su artículo 7 dice que es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y órganos que ejercen el poder público están sometidos a la Constitución. Básicamente eso que había comentado David, que nada está por encima de la Constitución, ya que esta debería ser el marco, ese lugar, el encuadre, donde debe estar limitado para todas ejercer esas acciones. Que también está manifestado un poco con la lectura de Hans Kelsen, que también vamos a comentar ahora en el tema que viene. Sí, de hecho ese es el fundamento. Lo que pasa, lo que pasa es que antiguamente el rey estaba por encima de todo. De hecho, lo único que estaba por encima del rey era el dios o los dioses. Por eso él podía hacer la ley y la ley le aplicaba a todos menos a él. Actualmente el Estado regula, aplica la ley y debe aplicarle para todos, incluyéndolo a él. Como vamos a ver, hay unas particularidades y justamente está centrado en ese principio de relaciones de desigualdad, donde está el triángulo arriba y las personas en la parte de abajo. Tenemos por acá lo que es el preámbulo de la Constitución, que no es más que el mejor ejemplo de dónde está la declaración de intenciones del legislador o de la persona que hizo la Constitución. En este sentido podemos hablar de que lo primero que menciona es el pueblo. Sin embargo, la forma en la cual... Ya va. ¿Me están escuchando en este momento? Porque no... hay como latencia. Sí, ok. Sí, pues lo que estoy tratando de señalar es que aquí lo primero que se menciona es el pueblo. Sin embargo, el pueblo no es tan importante como los poderes creadores, que es la forma que utiliza para actuar. Y este preámbulo nos habla de que está la patria, de que está la soberanía. Tenemos que el fin, para que ustedes se den un poco cuenta, estuvimos hablando todo a nivel teórico y de lo que está establecido en la Constitución. Sin embargo, en lo que no es ley, que es el preámbulo, pero que sí está la intención de lo que se quiere hacer, está puesto aquí. El fin supremo es refundar la república, hacer una sociedad democrática con todas estas características: participativa, protagónica, multiétnica, pluricultural, en un estado de justicia, de federal y descentralizado. Es decir, que eso es lo principal por encima del bien común. Sin embargo, también lo menciona. Tenemos que estar dentro de esos valores que van a consolidar esa nueva república, esa refundada república, es la libertad, el bien común, otros elementos que no caben destacar, el imperio de la ley, que es ese criterio de que todo esté por debajo o sometido a la ley. Tenemos también que debe asegurar el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna. Dense cuenta que aquí hay un cambio pequeño, que estos derechos es una especie de obligación. Sin embargo, cuando veamos más adelante se van a dar cuenta de quién es la obligación realmente. La integración latinoamericana, de acuerdo al principio de no intervención, que creo que este año está muy poco sonado. Sin embargo, ya hace un par de años, con el tema de la no injerencia, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, pues era bastante usada justamente para decir: Venezuela le dice a todos los demás, mira, tú no puedes hablar aquí. ¿Se entiende en ese sentido? Ok. Algo que me encanta que hayan colocado
es el tema del equilibrio ecológico. Porque a pesar de que nuestro país es altamente rico en aspectos naturales y recursos naturales, tanto armónicos como de explotación o bellos por sí mismos, nunca o se le pasa muy por encima las regulaciones ambientales y ecológicas. Entonces, colocar bienes jurídicos ambientales, equilibrio ecológico es muy importante, y de hecho ya vamos a ver cómo se centra eso para las empresas también. Y al final cierra este preámbulo diciendo: en el ejercicio de su poder originario, esta Asamblea Nacional Constituyente emite esta constitución. Esta constitución del año 99 es diferente a las demás. Bueno, el primero, de la determinación del pueblo. Segundo, el orden de los valores como está colocado, cambiando el fin también del Estado. En la anterior constitución ni se habla ni se sabe lo que son los poderes originarios. Los poderes originarios son teóricos, no existen, o por lo menos no existían, no estaban plasmados. Y tampoco esos poderes creadores estaban de alguna manera. Esa es un poco la respuesta para John acá de los preámbulos de la Constitución del 99. Sí, lo estaba subrayado, creo que no lo copié del todo por ahí, o no recuerdo si lo comenté más bien por el... Ah, sí, aquí está, justamente. Carlos, estás bien pendiente con el video, gracias. Acá justamente hablamos de que nosotros, o por encima de lo que nosotros somos como individuos, deberíamos pensar un poco más como el libertador y estar dispuestos a sacrificar todo bajo ese ideal de libertad. Eso es parte de lo que dice la Constitución, de que hay cosas más importantes que uno mismo. ¿Qué es lo que debe hacer sentir el Estado, en realidad? Creo que ya vamos terminando este tema. Ajá, aquí tenemos ya el tema de algunos derechos que les comento, que son bien importantes. Los pueden leer posteriormente ustedes. Tenemos el artículo 82, lo que es el derecho a la vivienda, en el cual, como les comenté antes, esa obligación no solo es del Estado, sino que está compartida y repartida entre todas las personas. Es decir, que la responsabilidad de que ustedes tengan o no tengan vivienda es de ustedes, y de las personas que van caminando que no tienen vivienda por la calle también es parte de tu responsabilidad. ¿Eso tendrá consecuencias a futuro? No lo sé, pero tal como están planteadas las palabras, o tal como está planteada la intención de esta Constitución, puedo decir que puede tener consecuencias. Hablamos del artículo 112 de la libertad económica, que es donde te dice que puedes hacer todo lo que quieras siempre y cuando no esté prohibido. Veo que están tipeando, pero no veo nada escrito nuevo. El artículo 113, el cual hay una prohibición al monopolio, en el cual los particulares estamos completamente regidos a que toda actividad que se realice sea de forma compartida, o mejor dicho, que no sea controlada única y exclusivamente por una persona. Antes hablaba sobre el tema de Disney, que también está aplicable en Estados Unidos. Ahorita debería estar la lámina de los derechos contenidos en la Constitución. Es la lámina número 16. Sí, es que está tardando un poco. Es por el tema de que se está efectuando al mismo tiempo que estamos conversando la grabación. Y entonces tiene que ir grabando cada una de las herramientas y él como que lo está armando en simultáneo. Me imagino que es por eso que tiene problemas. El próximo tema voy a cerrar y volver a abrir, pero solamente con el derecho, y vamos a seguir haciendo la grabación con el otro material. A ver, Rebeca, estoy leyendo. Sí, parte de lo que viene siendo el Estado es que él debe sopesar cuáles son los valores. Un poco para acá.
Entonces, en esos valores realmente, como formamos parte de una sociedad, nosotros debemos estar dispuestos a someter algunas desventajas nuestras para que ese bien común se mantenga. Y eso por lo menos es evidente cuando vemos el artículo 115 de la propiedad, el cual nos menciona que nuestra propiedad esté limitada por el bien común, que está la figura de expropiación literalmente allí concebida. ¿Por qué para servicios básicos no hay monopolio? Bueno, recuerden cuando les dije que el rey estaba por encima de todo y que el Estado no estaba por encima de todo. Bueno, aquí el Estado hizo una distinción y dijo que cuando estos servicios forman parte de ese bien común, él tiene competencia para actuar allí por encima de todas unas cuantas cosas. Sin embargo, él tiene el derecho de dar concesiones y dar privilegios y decirle a esta persona o a aquella, mira, tú puedes también trabajar conmigo. Entonces, por eso se entiende que no hay un monopolio realmente en esa circunstancia. Claro, porque en ese caso de la industria petrolera es lo que te digo, ellos pueden otorgar concesiones y hacer que un particular trabaje con ellos. Así realmente no hay un control total, a pesar de que sí lo hay a nivel jurídico. Pero es porque lo determinan como un recurso esencial del Estado. Ajá, muy buena pregunta, Marco. Sí, los cambios son necesarios. Sin embargo, como ya vamos a ver en la última lámina, de hecho esta constitución se hizo bajo algunas formas que están hasta sacados por arte de magia, que ya les voy a comentar también de eso un poco más adelante también cuando hablemos del derecho. Y bueno, siempre hay un grupo de personas. Por eso a veces, por eso me gusta hacer hincapié en la lámina del soberano, que a veces uno cree que nosotros, por lo menos el parte del discurso de diálogo que hay, es que estamos en una democracia. Y si nosotros analizamos teóricamente cómo funcionan esas figuras, no podemos decir que aquí hay una dictadura, mejor dicho, que aquí hay una dictadura, pues decimos que realmente no la hay. Puede ser que haya otra figura disfrazada en base a otra con una mezcolanza de poderes. Pues, eso es otro tema que no incurre mucho ahorita en lo concreto. Básicamente el monopolio aplica a los particulares, a los ciudadanos, tanto personas naturales como jurídicas. Eso vamos a ver esa distinción más adelante. Sí se aplica el artículo del monopolio para el Estado, solamente que hay artículos específicos y circunstancias que están contempladas dentro del bien común y recursos esenciales. Entonces, en ese núcleo duro de objetivos tiene que intervenir el Estado. No es que él tiene el monopolio, es que él está obligado a intervenir y a juzgar qué particulares son los que pueden interactuar de mejor manera. Sí, el artículo 299 es prosocialismo en el sentido de que todos deberíamos ayudar a la comunidad, estar claros que a quien buen árbol se arrima, buena sombra la vecina. Entonces estamos invitados a hacer grandes árboles para generar sombra para todos. Ese es un poco el resumen en mis propias palabras de lo que sería el artículo 299. Es bueno que lo revisen también. Me salté el tema del acaparamiento porque ahorita no está muy en alza. Sin embargo, hace unos meses, bueno, ya el año pasado, se hablaba mucho del acaparamiento. Y eso era algo que quería reflejarles. Que desde el año 99 ya está planteado lo que es el acaparamiento en la Constitución. Ya en el año 99 se están previendo, planificando todas las circunstancias que iban a pasar hasta la actualidad. Porque como bien saben, el tema del acaparamiento solamente saltó hace un par de años. En serio, bueno, una planificación bien larga. Y el tema de los pueblos indígenas, que también es importante destacar, que es donde hablan de esos derechos económicos que ellos tienen, de esas libertades económicas y algunas actividades de sus propias etnias y cómo deben resolverlas de forma interna también.
Mira, si mal no recuerdo, esa es una gaceta que se habló muy poco y que fue hace un par de años. Yo estaba dando clase, no, fue hace sí, hace 2 años. Hace 2 años, si no me equivoco, y yo estaba dando clase en ese momento y yo me reí mucho porque justamente la explotación minera en los ríos estaba cambiando porque se está utilizando un veneno. Entonces ese veneno que era contaminante, se había gastado, no sé, como 7 millones de dólares en decir que el veneno era veneno y que no se debería seguir utilizando para los temas de explotación minera de oro. Entonces salió esta resolución, si no me equivoco que es esa, si es otra me lo comentas, y salió esa resolución diciendo que el veneno, que era veneno que se utilizaba para purificar o para extraer el oro como tal, no se siguiera utilizando. Entonces se volvió a utilizar el que se utilizaba antes, que era el mercurio, que es mucho peor que este veneno. Así que bueno, viva. Sí, ellos quieren, o la idea que está manifestada en la Constitución es que existe una justa distribución de las riquezas, de que todos tengamos lo que nos merecemos. Ah, sí, este es de este año, no sé qué dice esta publicación. ¿Quieres? Yo la busco y después la comento ahora por el grupo de WhatsApp. Aunque seguro debe ser algo similar a eso, conociendo un poco las circunstancias. Vamos a tomarle una foto y te voy a buscar esa caseta. No, es que a veces uno se pone a dar cuenta y claro, eliminan una cosa pero para hacer otra que realmente no representa en la realidad ningún cambio. Por eso es que debemos estar pendientes de que el mundo del derecho es un mundo de ficciones y de ideas. Entonces lo que se establece a lo mejor está correcto, sin embargo cómo se aplica no es la mejor manera de hacerlo. Y esa es una limitante que bueno, nos tenemos bien presente y que vamos a ver bien, a ver, que se vamos a ver bien constantemente en esta cátedra. Y tenemos ahora, para cerrar por acá, el tema del poder originario. Les leo la lámina un poco. La Constitución del año 99 fue creada mientras la aplicación de este poder originario e investida en una nueva Asamblea Constituyente para redactar los nuevos principios y marcos de la aplicación de este país. Actualmente hay una Asamblea Nacional Constituyente, la cual funge de una asamblea contra la otra asamblea por el tema de cómo funciona el poder político en el país. Sin embargo, la Asamblea Constituyente única y exclusivamente se podría hacer para organizar lo que es la Constitución. Si tú me preguntas a mí, ¿ahorita la Constitución plantea necesidad de ser reformada? No. Que no existan las personas capaces de aplicar tal como está escrito a lo que necesitan de acuerdo al momento es otra cosa. Pero tal como está planteada ahorita la Constitución, tiene tantos huecos o tantas zonas grises como para opinar una u otra cosa que no es necesario cambiar. ¿Qué ocurre? Para este poder originario, que ya vamos a ver en los caminos del derecho, la Constitución establecía el procedimiento para cambiar la Constitución. Intentaron hacer un referéndum, hicieron hacer una consulta al pueblo y la consulta les dijo que no, pero había un porcentaje, no me ubico con la cámara, había un porcentaje que decía que sí quería hacer el cambio. Entonces se creó esta figura diciendo que si existe el pueblo y el pueblo como parte de ese estado en que necesita cambiar una constitución que tiene 30 años porque fue del 60 la anterior, bueno, prácticamente sí, 30, 40 años de diferencia. Entonces vamos a hacer una nueva constitución y se hizo una constitución de una manera como cuando sacas una carta debajo de la manga, porque el poder originario es algo que está por encima de todo y que está inserto en el pueblo.
que justamente podemos verlo en el preámbulo de la Constitución, que es el principio. Ese poder creador, de donde nacen todos los derechos y deberes, está presentado allí, en todas las personas que están dentro del Estado. Vamos a ver qué dicen por acá. Exactamente, se supone que la Asamblea Nacional Constituyente está ejerciendo los poderes creadores en forma de poder originario. Eso justamente es, Diego. Ok, continuamos. Creo que me están escuchando correctamente. Veo que está todo activado bien. Se escucha fluido, ¿verdad? Debe estar todo correcto. Perfecto. Entonces, les recuerdo que les comenté, el derecho es un mundo de ideas. Aquí lo que tenemos claramente es que es el conjunto de principios, figuras, normas que son emitidas por una autoridad competente o legítimamente constituido, en el cual se van a hacer unas distintas menciones, unos edictos, unas normas, las cuales tienen una consecuencia jurídica y se efectúan de esta manera con un propósito o con una finalidad, que por lo general debe ser el bien común, la justicia, la paz. Tenemos que este mundo del derecho brota o emana de dos lugares. Esos dos lugares son el derecho natural y el derecho positivo. Por eso también se les conoce como fuentes del derecho. Y el derecho natural, como está acá expresado de ejemplo, es el derecho a la vida. No ahorita que está reconocido en la ley, sino que es el derecho que está intrínseco en las personas. Por ejemplo, en Venezuela no está reconocido que uno tenga derecho a una mascota. Sin embargo, en otros países está reconocido y está consagrado dentro de un derecho humano. Esa clase de derechos son inherentes a la naturaleza humana. Eso nos constituye como derechos naturales. Tenemos derecho a la libertad, derecho a la vida y en general la gran cantidad de derechos humanos. Con respecto al derecho positivo, es aquel que se ha escrito, que está fundamentado o constituido en una ley vigente y válida. Esta ley tenemos, por ejemplo, la Constitución. Otro puede ser el Código de Comercio, que es el fundamental de nuestra materia. Muy importante destacar que se habla de un procedimiento y una autoridad competente para el derecho positivo. Para el derecho natural realmente está allí, solamente que no lo sabemos. O no tenemos la forma de comprensión para poderlo plasmar. O la decisión política para hacerlo. Depende allí de diferentes criterios. Exactamente. Muy buen comentario, Johnny. De hecho, me imagino que eso viene siendo un poco por alguna de las dudas o planteamientos que hice durante el video. No sé si me puedes confirmar o negar esto al respecto. Pero justamente, a pesar de que ese régimen nacional socialista lo que hizo fue, de acuerdo a sus derechos, de acuerdo a cómo estaba establecido, realmente las cosas que hicieron no estaban bien. Por lo menos en aspectos morales y de justicia y de igualdad y de derechos humanos. Uno de los aspectos, o respondiendo un poco a esa pregunta que planteé en el video, viene siendo de que los juicios de Nuremberg, que fue de los que se hicieron los altos oficiales que pudieron capturar y que enjuiciaron de este partido, lo que hicieron fue algo sin precedentes, en el cual se aplicaron juicios a personas por leyes que no existían, porque las leyes y derechos humanos se hicieron después de haber enjuiciado por esos cargos a esas personas y esos altos oficiales. Entonces hicieron una justicia de forma injusta dentro de lo que vendría siendo el mundo del derecho. Pero esa es parte de la complejidad de cómo funciona el derecho natural.
porque está allí a pesar de que no lo puedes demostrar, ya que no tienes una fecha en la cual esté escrita y autorizada por una autoridad competente. ¿Sí les queda un poco claro con esto o les llené la cabeza con más cosas de las que debía? Tenemos que el derecho natural, la forma en la cual la podemos entender o por lo menos comprender más racionalmente es a través de cómo se divide, de sus ramas. A través de justamente estas ramas del derecho natural es una forma en la cual podemos comprenderlo o cómo se determina un poco, Rogelio. El justnaturalismo te dice que es lo que proviene de la herencia intuitiva. Es decir, que aspectos culturales podríamos alegar que vienen siendo parte de un derecho natural, una herencia intuitiva, siempre y cuando tenga relación con la naturaleza y que no esté, no es menospreciando, es menoscabando el derecho de un tercero. Recuerden, importante esa frase que todo el mundo dice de mi derecho termina cuando comienza el del otro. Bueno, eso es así. Tu derecho termina cuando comienza el de la otra persona. Luego tenemos el aspecto del racionalismo, que básicamente se resume en que es una regla de la razón. ¿Pero en qué sentido? Que el hombre descubre que tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad. Ya voy a repetir. Y en ese libre desenvolvimiento de su personalidad se plasman las leyes para hacerlas valer. En ese sentido se considera al racionalismo del derecho natural. Con respecto al justnaturalismo, es una herencia intuitiva. Es algo que adquirimos de otras personas antes de nosotros. Por ejemplo, tenemos que algunos aspectos culturales están dentro de esa herencia. Sí, espero que haya quedado claro. ¿O hay alguna duda específica? Viene siendo por la tradición o los derechos que has adquirido por el paso del tiempo y que no los has adquirido tú, sino que provienen de tus antepasados o de las personas que estaban antes que tú en ese sitio. Un ejemplo creo que también podría ser el tema del patrimonio de la humanidad, que eso son cosas que ahora son de todos y que todos tenemos derechos sobre ellas de alguna manera. Bueno, eso viene siendo comprendido o se viene siendo materializado a través de esa concepción y un naturalismo, que después ha sido plasmada en una ley, pero eso es posterior a este reconocimiento que hace el derecho natural. El ejemplo típico que se hace para el derecho natural es un niño que está jugando con un carrito, vamos a poner de 4 o 5 años. ¿Qué pasa si tú a ese niño que está jugando con un carrito se lo arrebatas de forma así, se lo introspectiva, se lo quitas? ¿Qué ocurre con él? A ver. Sí, llora porque él siente que eso que tenía le pertenecía, su derecho natural de pertenencia al objeto que él tenía. Y llora porque lo estás vulnerando en su ámbito jurídico. Entonces, por ponerlo un poco con un contexto más técnico, pero eso es básicamente lo que se entiende allí como el derecho natural, como esa sensación de derechos que tienes, que no es una sensación, es una realidad, solamente que en algunos casos no está plasmada en el ordenamiento jurídico. ¿Qué más? Exactamente. Hay unos temas allí con respecto a la autodeterminación de los pueblos que se pueden prestar para un conflicto entre lo que vendría siendo el derecho natural de las mujeres, por poner un caso en concreto, con respecto a lo que ellos dicen que es su herencia intuitiva, que también es otro derecho natural. Solamente que hay un caso bien particular, que es que ellos sí lo tienen establecido en su ordenamiento jurídico. Eso respondiendo a la señorita Mata, y estoy viendo. Sí, es tácito. Se podría decir que es tácito, aunque como te digo, en la actualidad están prácticamente todos escritos.
A lo mejor no en todas partes o no en todos los estados, pero sí hay una noción clara de cuáles son los derechos. Y se han ido incluyendo, por ejemplo, a raíz de unos ataques revolucionarios en África, de unos separatistas que estaban tratando de reformar la república y querían hacer un montón de cosas, se llevaban a toda la gente de los poblados para hacerlos, para entrenarlos, armarlos y llevarlos a conflictos. Y a los que no lo hacían los mutilaban, les cortaban las manos, porque decían, si no va a formar parte de mi ejército, no puede formar parte del otro. Entonces se creó un derecho internacional, o se creó un derecho contra las mutilaciones, o que las mutilaciones en masa ahora están consagrados dentro de derechos humanos. Sigo respondiendo preguntas por acá. ¿Por qué dirías que el derecho natural es relativo? No es relativo. Lo que pasa es que es complicado de entenderlo. Justamente el poder originario que alude nuestro gobierno para la creación de la Constitución y de la Asamblea Nacional Constituyente es ese poder innato que está intuitivo en nosotros. Y que así como el Libertador en algún momento tenía esa capacidad y se hizo la república en aquel momento, pues de forma histórica, pues también tenemos una consideración a esos poderes creadores y poder originario. Y ven como todo tiene algún tipo de relación de alguna manera. Lo que creó Dios. Dios determinó cuáles eran los derechos naturales. Y puede ser Ganesh, puede ser cualquier tipo de dios que crean Zeus. Si Zeus dijo que bajo las tormentas no salieron, bueno, eso era... No tenemos derecho a salir y esa es parte de nuestra obligación natural, por ponerlo de una manera, ya que los derechos naturales también, o los derechos naturales hablan también de los vínculos como derechos y obligaciones. Vi que estaban escribiendo, no hay ninguna otra en el chat, continúo. Y físico, que es entender que el derecho natural es lo que nos permite mantener la sobrevivencia. Si para mantenernos vivos tenemos que hacer algo, pues ese algo estaría entre comillas dentro de nuestro derecho natural. Este es el caso de la legítima defensa. Veo que están escribiendo, no terminan de escribir, o no sé si se mandan, déjenme mandar. Ajá, se escribieron. Exactamente, justamente, eso es lo que significa que es innato, Rebeca. Que a pesar de que no lo sepas, lo sientas, lo intuyas. Aunque como les dije, la mayoría de los derechos naturales están expresados y están determinados en la ley. Y les coloco acá para que vean una diferencia entre lo que es la ley natural y el derecho natural. Porque la ley natural es una relación directa entre causa y efecto. Si yo tengo este código que tengo en la mano, bueno, desactivé la cámara ahorita, pero ese código, y yo lo suelto, él va a caer. Eso no hay modo de que ocurra alguna otra cosa. El derecho natural justamente lo que me permite es que si esto está en el aire, yo lo puedo atrapar en el aire o puedo hacer algunas otras cosas, o no necesariamente tiene que ser una relación de causalidad, sino que esto puede ser o va a ser o debe ser. Son circunstancias diferentes. También cuando hablamos del derecho hablamos de los juicios de valor que tienen las palabras. Pero el derecho a la protesta es un derecho natural. No sé si eso quedó claro un poco de la respuesta anterior. La forma de entender un poco el derecho positivo, que básicamente es lo que está escrito de acuerdo a un procedimiento y con una autoridad competente, tenemos que se deriva directamente de la razón, pero la razón en busca de la justicia y del orden social. No es que yo me di cuenta que tengo este sentimiento y yo trato de ponerlo en palabras. Es que existe una necesidad de mantener el orden y yo busco la forma, la razón para organizarlo. Tenemos el escepticismo ético, que explica que a pesar de que uno cree ese orden, uno es susceptible de cometer errores, como decía, creo que era Platón o Aristóteles. Las personas somos perfectamente imperfectas. Entonces, en base a esas imperfecciones, el escepticismo ético te dice que existe la necesidad de los juicios para saciar o satisfacer
esos huecos o esos defectos. Tenemos el formalismo jurídico, que lo que nos indica es que el procedimiento y la estructura es más importante que el fin que se persigue como tal. Que mientras yo haga una estructura clara, la seguridad que brinda debe ser mejor que la justicia que se proporciona. Y tenemos el positivismo ideológico, que lo que resalta es que las leyes, los escritos deban poderse aplicar, que tengan fuerza obligatoria. Creo que allí lo dije en el video, que el derecho sin fuerza es fuego que no quema. Como ven, estos temas son bastante teóricos, de introducción y presentación un poco con el mundo del derecho, porque esta debe ser su primera aproximación a él. Doy por entendido que conocen varias cosas, por eso voy más tanteando que nada. Y tenemos acá una de las partes que puede ser más confusas, que es el tema de la norma jurídica, que entre ese hecho y la consecuencia debe haber algo escrito. Entonces, si yo suelto el código, hay una norma de conducta que nos va justamente a determinar cuál va a ser el efecto. No se produce una relación directa, sino que es una relación indirecta. Creo que aquí es donde está el ejemplo de la norma jurídica. Estoy esperando a que cargue la lámina. Aquí les digo entonces que una norma debe existir un juicio de valor, es decir, que ese supuesto de hecho tenga un significado, que haya una calificación y se aplique la sanción o una consecuencia. Esa es más o menos la estructura de una norma. Un supuesto de hecho, un nexo que conecta y una consecuencia jurídica. Esos tres elementos son los claves. Ahora, chicos, para participación y que me escriban en el chat, que aquí está facilito y creo que está bien explicado, pero a ver si quedó claro. Si yo les pregunto en este ejemplo de la ley de drogas, que es lo que significa LD, la ley de drogas, les pregunto cuáles serían los supuestos de hecho, los nexos o el nexo y la consecuencia, ¿qué me dirían? A ver, escriban por ese chat, preferiblemente los que no hayan participado ya, para anotarlos. Ajá, la pregunta es, en este ejemplo que tengo acá abajo de la ley de drogas, ¿cuál sería el supuesto de hecho o los supuestos de hecho, el nexo y la consecuencia? Ajá, Dorian manda por acá una respuesta y dice: posee estupefacientes y con fines distintos a la actividad o al consumo serían supuestos de hecho. Es decir, lo primero que está subrayado son supuestos de hechos y la pena sería la consecuencia jurídica. Ok, eso está bastante sencillo, eso está correcto, Dorian o Doriani, disculpa. Sí, Doriani. Eso estaría correcto, sin embargo está faltando el nexo. Karen comenta también. Perfecto. Ok, ya va, creo que ya tenemos todas las respuestas. Ajá. El nexo es lo que une a los dos supuestos de hechos que tenemos en este caso. Correctamente señalaron que ilícitamente el que posee estupefacientes, no sé si ven el lápiz, a ver, voy a subrayar. El que está subrayado es un supuesto de hecho. Ahora, tenemos que los nexos, o que el nexo es acá, porque son dos cosas, son dos actividades las que están penadas, o dos nexos que son dos enunciados, o dos actividades ilícitas, como están comentando por acá. Entonces sería la posesión por un lado y el consumo es el otro. Claro, se entienden que está el supuesto comprendido en estas dos partes y este es el nexo. Puede ser o que posea o esta. Y la pena es la prisión. Déjenme leer por acá.
Ah, exactamente, justo lo que está diciendo Valeria, es lo que les estoy acá explicando un poco. Exactamente, posea o consuma. Ese es el nexo, el I que va a ser cambiado por este O que está acá. ¿Qué ocurre? Esta ley es bien particular, de hecho yo siempre la menciono como ejemplo, por el tema de que también me interesa que ustedes sepan que la ley establece, de hecho lo pueden buscar con tranquilamente, de que solamente por tener ya constituye un delito de por sí y que existen diferentes formas de consumo que sí están permitidos. Entonces realmente la posesión bajo algunas circunstancias no es para actividades ilícitas, es más bien para actividades lícitas. Entre ellas creo que está contemplada uno de los temas de etnias aborígenes, en las cuales están contempladas para usos tradicionales y medicinales. No hay más nada escrito, ok. Tenemos el carácter de la totalidad que presupone que todos los individuos deben tener los mismos beneficios, es decir, todos tenemos las mismas oportunidades o derechos. El tema comunicable, que es que todos puedan participar, y la participación proporcional es que no solamente participemos, sino que participemos en la medida que nos corresponde o como nos corresponde. Es decir, como ciudadanos, como empleados estatales, como funciones específicas, como figuras contraloras. Es un poco eso. Eso no vamos a tampoco detallar mucho, que es mantener el orden y la paz social, la prosperidad material, que es eso de que todos satisfacemos nuestras necesidades físicas y podamos tener más. La prosperidad moral, que es ese tema de crecimiento integral de la persona, el ámbito de lo justo, de lo ético, de lo sano. La seguridad jurídica, que tiene dos divisiones, la objetiva y subjetiva. La objetiva es que la estructura esté clara y en ella estén contemplados todos los derechos y deberes. Así no es que el día de mañana va a salir por allí una sorpresa que es totalmente distinto a lo que venimos haciendo. Por eso es que le digo que la Constitución, tal como está planteada, puede prestar varias cosas que surjan de la nada. Tenemos también el ámbito subjetivo, que es que sintamos que estamos protegidos en nuestras esferas de derecho. Ya para ir casi cerrando, alguien escribió por el grupo de WhatsApp. Ah, perfecto, ok, bueno. Gracias por avisar que te tuviste que desconectar. Seguimos entonces por acá con la división. Tenemos, bueno, lo que les comentaba de el derecho público, que es cómo se relaciona el Estado. Y por el otro lado tenemos el derecho privado, que es cómo se relacionan los particulares, que son los cuadraditos, los particulares. Y tenemos también ahora que les voy a mostrar lo que son las personas jurídicas, que lo vamos a ver después, que ahí los represento con este circulito. Entonces, siempre en el derecho privado es una relación de igualdad entre esos particulares, mientras que están en relación de desigualdad con el Estado, que siempre está por arriba. Eso es muy importante, entender la relación de igualdad y desigualdad para el derecho mercantil, porque como bien saben, el derecho mercantil no es netamente con el Estado, sino que es una rama del derecho privado. Entonces hablamos siempre de relaciones de igualdad. Principios generales del derecho. Tenemos todos ellos enumerados en el Código Civil. Tenemos el principio de publicidad, que está en el artículo 1, que debe estar publicado en Gaceta Oficial. Es decir, que no importa quién salga por allí diciendo salario mínimo por Twitter o por el medio que sea, sino que hasta que no esté publicado en la Gaceta Oficial no es ley válida. La segunda es el principio de conocimiento de la ley, que esto es muy importante para todos ustedes, los futuros contadores y administradores, porque la ignorancia de la ley no es excusa de cumplimiento. Todas las leyes, regulaciones y prohibiciones en materias contables les están aplicando en el momento que sean contadores, independientemente de que sepan o no sepas cuáles son. Por eso es la importancia de esta clase de materia. Igualmente, esta ley aplica para todo el ámbito en su vida, tanto derechos civiles como derechos penales y mercantiles.
Entonces, mucho ojo, porque aplicar el desconocimiento de la ley no funciona. El principio de temporalidad es que las leyes que existían antes o las acciones que se cometan antes de la existencia de las leyes no pueden ser castigadas o aplicadas sanciones o acarrear consecuencias. Veo que están escribiendo, que escriban sin problemas. No se preocupen. Yo sigo avanzando un poco por acá. Tenemos el principio de literalidad, que es atribuirle ese juicio de valor, ese significado a las palabras que ahí se tienen, y hay que tener en cuenta la intención del legislador. Tenemos por acá el artículo 4, tenemos aquí el 3, tenemos el conocimiento de la ley del artículo 2. Veo que tipean, pero no se escribe nada, no veo nada en el foro, si está activo el foro. El chat. Tenemos el principio de renunciabilidad, que es que no se puede decir, mira, yo como soy española, además de ser venezolano, no me van a aplicar las leyes venezolanas. Eso es imposible. Uno está atado, es irrenunciable. Y claro, esto aplica tanto para derechos como para deberes. Tenemos también contemplado en el Código Civil, sí, el Código Civil. Sí, justamente es el CCV es Código Civil. Está también, creo, si no me equivoco, está también subido en módulo 7 en la parte del archivo, en la carpeta de general. Tenemos el principio de autonomía de la voluntad de las partes, que es uno de los más importantes para nuestra materia. ¿Qué significa? Que nosotros podemos hacer todo lo que no se nos esté expresamente prohibido como ciudadanos. Bueno, si te vas al video que está montado en YouTube de la parte 2 de la clase, es la lámina 12, Principios Generales del Derecho. Por allí también puedes ubicarlo. Si quieres lo anotas y después lo revisas con posterioridad. Tenemos también el artículo 7, para ir cerrando los principios. Estos son solamente algunos de ellos, pero para que tengan ideas concretas, es muy importante, sobre todo el de la autonomía de la voluntad de las partes. El principio de legalidad, que es que las leyes solo se derogan por otras leyes. Y también, aludiendo un poco al principio de temporalidad, es a partir de ese momento en que son vigentes, de que están de aplicación. Por ejemplo, vamos a decir que, suponiendo el caso de que uno de tus padres sea nacional de otro país, probablemente en base al jus sanguinis, como eres descendiente de otro nacional, tienes derecho a ser nacional de ese país. Tú en principio no puedes renunciar a tu derecho o a ese derecho. Hay diferentes condiciones y requerimientos que aplican, por ejemplo el caso de Venezuela, pero ese es un derecho que tienes. Bueno, quizás la nacionalidad no es el mejor ejemplo de todos, porque para adquirir algunas nacionalidades requiere que rechaces las anteriores. Pero sí, ya estamos culminando la clase. Retírate sin problema, Carlos. El tema de la irrenunciabilidad de la ley es que tú no puedes decir que no te apliquen, por ejemplo, las leyes penales. Es decir, que tú puedes matar a una persona y que no te aplique esa ley a ti. Eso no funciona de esa manera. Para ir cerrando, el tema del derecho mercantil versus la legislación mercantil. Quiero decirles que el derecho mercantil es una rama del derecho privado que regula normas y que también principios y costumbres mercantiles. Además, a los comerciantes y las acciones que ellos realicen, que son los actos de comercio. Ahora, esto es el enfoque del derecho mercantil como tal. El derecho mercantil es el continente y el contenido, la parte específica, es la legislación mercantil. ¿Eso está claro? Sí, los que tengan otro compromiso sean libres. Realmente la clase se extendió más de lo que esperaba, lamentablemente. Destacando un poco el artículo 1, tenemos que rige las obligaciones entre los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos de comercio, aunque no sean ejecutados por no comerciantes. Es el artículo 1 del Código de Comercio. Y tenemos que se limita, la pregunta es, ¿se limita esto al Código de Comercio? Y la respuesta es que no, que realmente la legislación mercantil son todas aquellas leyes y normas establecidas las cuales hablan de los derechos comerciales. Exactamente,
Para resumir la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, él habla de que existe una estructura representada en este caso por una pirámide en la cual las normas y las leyes tienen diferentes rangos y de diferentes funciones. Tenemos el rango fundamental, en el cual está únicamente la Constitución, el rango legal, que está en las leyes orgánicas especiales, las ordinarias y los decretos ley, y en el rango sublegal tenemos los reglamentos, ordenanzas y sentencias. La sentencia, resolver conflictos. Las ordenanzas son como formas de organizar en estado en las localidades o regiones, y los reglamentos son pequeñas leyes que van a aplicar en esas regiones o para regular cómo se van a desarrollar esas instituciones o las mismas ordenanzas. Tenemos que las de arriba, exactamente, la de arriba es la voz de mando, correcto, como comenté en el video Doriani, la voz de mando con respecto a las de abajo, y son diferentes marcos que van limitando más las acciones de otras o son más específicas. Las especiales son más específicas y las orgánicas son ese marco donde se realizan las acciones o las regulaciones de las de abajo. Esto es básicamente todo. Corresponde, igual que la presentación, un escrito simple en el cual van a seleccionar dos de estas preguntas que están por acá y van a responderlas. Esa es básicamente la actividad que les mando para participación. No sé si tienen